Iñaki Ubiria, bienvenido a Prismas del Fútbol. Estoy muy contento, tengo muchas ganas de este podcast porque, bueno, por segunda vez desde que estamos aquí, vamos a hablar de datos, algo que está en boca de todos, algo que es cada vez más grande dentro del mundo del fútbol, el deporte en general, pero en el mundo del fútbol, que es lo que nos concierne, cada vez se habla más de datos, cada vez hay más puestos relacionados con el dato. Y hoy vamos a tener una persona que trabaja en un equipo profesional y que trabaja con el dato. Iñaki, bienvenido, muy contento de que estés aquí. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ante todo darte las gracias a ti pues para que la gente nos pueda conocer a las personas que nos dedicamos en el fútbol dentro del dato y a toda la gente que nos pueda escuchar. O sea que gracias por esta oportunidad. Bueno, primero siempre lo que hago es para la gente que no conoce al invitado porque a veces viene gente conocida, a veces viene gente más de un perfil más discreto, que nos cuentes un poco cómo son tus comienzos en el mundo del fútbol, cómo empieza a picar de este veneno. Bueno, pues yo creo que fue una casualidad que yo entrase en el mundo del fútbol como entrenador, que fue mi primera experiencia. Ujú. Me acuerdo que yo estaba jugando a fútbol a nivel regional, más con los amigos que a nivel profesional. Y bueno, la verdad es que yo tenía un entrenador con el que me llevaba muy bien y bueno, él tenía unos estudios, tenía unas oposiciones y me comentó para echarle una mano, que llevaba un equipo cadete dentro de un barrio de aquí de Donosti. Y a Ujú. partir de ahí, pues empecé mi primera experiencia que no estaba planeado. Empecé además muy joven, con 21 años, 21, 22. Y a partir de ahí, pues sí que es verdad que la experiencia me gustó. Y bueno, pues luego fue un poquito cada vez a más, a más, a más. Y bueno, y luego he ido desarrollando diferentes perfiles hasta llegar al punto donde estoy ahora, que ha sido un Ujú. proceso a veces un poco complicado, a veces un poco largo y luego estoy contento porque he disfrutado mucho en muchos momentos durante el proceso como estoy disfrutando ahora mismo. Ujú. La gente siempre tiene muchísima curiosidad, yo lo noto por el tipo de preguntas que hacen, aparte de la formación, que hablaremos un poco de la formación que has tenido, un poco cómo se consigue llegar al fútbol profesional, qué pasos hay que dar. Ya sabemos que esto no es una ciencia, ya sabemos que cada uno tiene su camino, pero bueno, cuéntanos cómo fue el tuyo, qué pasos diste de equipo en equipo hasta llegar hasta aquí, cómo te llegó esta oportunidad, un poco cuál ha sido paso a paso tu trayectoria en el mundo del fútbol. Bueno, la clave para llegar al fútbol profesional te podría decir que es constancia y trabajo y creer en lo que estás haciendo. Y como Ujú. acabo de decir, que es disfrutar en ese proceso, porque si no estás disfrutando va a ser muy complicado. Pero en mi caso, creo que aparte de todo eso, pues creo en el factor que también hay que tener suerte, de que tienes que estar en el momento y en el sitio adecuado. Entonces, yo estaba en Donosti, he estado en varios equipos, como entrenador, como coordinador, en el cual he aprendido muchísimo pues, las diferentes facetas de poder entrenar y conocer al jugador, como coordinador, de conocer a las familias y, bueno, no con representantes, pero sí que la verdad intentar fichar a jugadores, dar bajas a jugadores, Ujú. que durante el año parece fácil, pero cuando llega el momento es un momento muy complicado. Y entonces, bueno, esa pequeña experiencia a nivel local, por decirlo, pues la tenía, porque desde muy bien jovencito, con 24 25 años, ya era coordinador de un equipo aquí Ujú. en Donosti. Y se me dio la oportunidad en 2019, hace 5 años, pues no sé cómo fue realmente, porque a través de un amigo fui a Nike, un campus de Nike, que no sé si la gente lo conocerá, pero se hace en Andorra. Y la verdad que es un campus donde va mucha gente, donde la gente va a aprender y lógicamente tienes que trabajar muchísimo porque es una semana muy intensa, pero lógicamente también conoces a gente, puedes demostrar también un poco cómo te desarrollas como entrenador y son 15 días muy intensos. Yo fui como Ujú. entrenador que después cuando no entrenas haces también como monitor en un grupo y a los 15 días cuando terminé, esto fue un 15 de julio y el 31 de julio me llamaron y recibí una llamada que había una vacante para ir como entrenador a una academia del Barcelona en Jordania que se iba a Ujú. abrir inmediatamente y en ese momento de la vida yo necesitaba sobre todo un cambio porque sí que ya llevaba 10 años, 10 11 años un poquito haciendo lo mismo, necesitaba un cambio más personal que profesional. Y en ese momento, pues la verdad que lo planteé, en ese momento con mi pareja,
que era el momento más difícil, y decidí el paso y me fui a Jordania en 2019. ¿Te fuiste tú solo? Perdona, Iñaki, ¿te fuiste tú solo o ella te acompañó en esta aventura? Bueno, no, fui solo. Fui solo porque la verdad que es una academia, económicamente no es que no es un riesgo, ¿no? Poder ir los dos. Es verdad que luego allí te ponen casa, etcétera, 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 que compartía con otros entrenadores, pero no quería arrastrar a toda a la gente a la que quiero, sobre todo a mi pareja, sino que primero quería ir yo solo, conocer un poco mi experiencia, cómo es, cómo me desarrollo, si veo que hay viabilidad, para luego poder llevar a mi pareja. Y entonces, pues la verdad que mi experiencia en Jordania fue increíble, sobre todo a nivel personal. Bueno, imagínate, en Jordania la cultura es un choque brutal y disfruté muchísimo. A nivel profesional, pues bueno, es una academia donde entrenas pues a chicos. Es verdad que el nivel en Jordania comparado con el que hay aquí en España, pues lógicamente es más bajo, independientemente de que hay jugadores que están bien, pero muy lejos de lo que nosotros consideramos un jugador para entrar en una estructura profesional. Y bueno, entonces me quedo sobre todo con todo a nivel profesional, pero sobre todo con el área personal, que es donde más pude crecer. Y casualidad, por motivos personales, que echaba mucho de menos a la familia, que ya había cubrido esa necesidad mía de salir de mi zona de confort, que era lo que necesitaba. En Navidades, que teníamos que volver, teníamos vacaciones, decidí quedarme. Digo gracias porque la aventura fue muy buena, pero es que al mes o al mes y medio se cerró prácticamente el país por el tema del COVID. Entonces, me siento afortunado porque son decisiones que uno tiene que tomar y nunca sabe si es la buena, y luego con el paso del tiempo, pues bueno, me alegré de pasar toda esa época que fue dura para mucha gente, pues aquí en casa con los míos. Me gusta ahora vamos al paso final, pero me gusta mucho tu trayectoria porque creo que es el ejemplo de lo que le cuesta a una persona que no es exfutbolista o que no tiene contactos en este mundo llegar a poder algún día vivir de esto y cumplir su sueño. Que dejas a tu familia, a tu pareja y te vas al otro lado del mundo con incertidumbre que eso que ello conlleva, atándote en un riesgo, pues persiguiendo ese sueño. Que mucha gente piensa bueno, que no hay que salir de su zona de confort, y en tu caso y otros muchos que han pasado por aquí por el podcast, la gente le lleva a tener que salir de su zona, de su país y vivir experiencias que te generen contactos, que te generen conocimiento y que te formen un poco también, claro. Totalmente. Lo que pasa que creo que el fútbol está idealizado. O sea, creo que el fútbol, todo el mundo pensamos que el que vive el fútbol, pues en 1 o 2 años se hace rico, tiene un buen coche, tiene una buena casa, que trabaja en lo que uno quiere y es pues una fortuna, ¿no? Y realmente no. Realmente para llegar probablemente a los sitios, en los puestos donde estamos todos, la gente tiene que saber que son prácticamente 24 horas porque sales de trabajar. Primero, no tienes horario, sabes cuándo entras, que normalmente muchas veces es antes de lo previsto porque tienes una reunión o porque tienes que adelantar algo previo a qué va a pasar durante el día. No sabes a la hora que vas a salir. Y encima, cuando sales, yo por ejemplo trabajo en Vitoria, pero sí que vivo en Donosti, tengo 1 hora todos los días de ir y volver. Esa hora también la aprovecho para trabajar, para realizar llamadas, para aprovechar, para hablar con gente, por ejemplo, con el director deportivo del fútbol base, con la del femenino, porque también eso también me adelanta también el trabajo, como tengo que planear la semana o al día siguiente. Entonces, la gente tiene que darse cuenta de que trabajamos en lo que nos gusta, que somos afortunados, porque yo me considero muy afortunado. Valoro mucho a la gente que trabaja en otros puestos, en una fábrica, porque digo una fábrica porque yo en su día tuve que trabajar en una fábrica, y estás deseando que llegue también tus días de descanso y poder disfrutar con la familia. Y aquí es que en el mundo del fútbol pues tienes que poner en la balanza, y los días de fiesta no son tantos. Hay semanas en las que trabajas de lunes a domingo, porque el fin de semana te toca ir a ver partidos, ver a algún jugador en concreto, y cuando te das cuenta empieza la semana y si estás en casa pues tienes que preparar cosas de cara a la semana siguiente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que somos muy afortunados, que cuesta mucho llegar, pero sobre todo tienes que valorar una vez que has llegado. Y valorar significa de que, lógicamente,
Yo soy muy feliz, pero tienes que saber de que no puedes bajar el pistón, de que tienes que seguir creciendo, porque luego hablaremos un poco del mundo del dato, que lo que hace un año era una cosa, hoy es otra y mañana probablemente sea muy diferente. Entonces no puedes bajar el pistón porque hay gente que quiere meterse en este mundo y viene muy, muy, muy preparada. Y cada vez hay más especializaciones. Entonces, lógicamente, si quieres estar en este mundo, hay que hacerlo bien. Y la única manera que creo que, el único camino en el que creo es el trabajo. Esta reflexión que haces la hemos tenido alguna vez aquí en el podcast y la tuve yo el otro día en una conversación privada con un amigo que es scout en un equipo en primera división y me decía, yo le decía a él, le digo, mira, si yo quisiera hacerme rico no me metería en el fútbol, yo me quiero meter en el fútbol porque me gusta, porque creo que lo voy a disfrutar, pero claro, la gente se piensa que es de color de rosas y renuncias a un montón de cosas. Te estresas muchas veces, lo que tú has explicado un poco aquí, hay que saber dónde se mete uno, que sí, que estás viendo mucho fútbol, la pelota y todo, pero también hay un montón de cosas que no se ve y que hay que estar mentalizado para vivir. Entre otras cosas también el tema de la volatilidad con la que tienen los trabajos, que un día tienes trabajo, al año siguiente ya no, a lo mejor te tiras un año en blanco y eso no pasa en otros sectores con tanta frecuencia, ¿no? Y eso también es otro añadido más que tiene que tener la gente. Iñaki, hablabas de que vuelves de Jordania, se cierran las fronteras por el tema del COVID y ¿qué pasa a partir de ahí? Pues mira, tengo también la gran suerte que una vez de venir y decido quedarme aquí en España, lógicamente no tengo equipo, es una decisión personal en la que creo que ya había cubierto mis necesidades y creo que era hora de estar aquí con la familia y buscarme la vida aquí. Y entonces conozco a un entrenador que vive en el mismo pueblo que yo, que es en Lasarte, bueno, justo a las afueras de Donosti, y que es entrenador de la Arenas en Segunda B, la Arenas de Guecho. Y bueno, entonces tenemos una persona en común. Lógicamente, pues nos presentan, vayamos a decir, y entonces él me da la oportunidad también de entrar de analista. ¿Qué es lo que pasa? Que yo llego en diciembre, en enero ya empiezo a colaborar con el Arenas de Guecho y lógicamente, pues no me acuerdo exactamente si es a principios de marzo o a mitad de marzo, se paran las competiciones, se para el país, todo lo que conlleva el COVID y entonces se acaba, ¿no? Se acaba mi pequeña aventura en Arenas porque prácticamente, no sé si, bueno, realmente no llega a 2 meses porque entré a mediados de enero y lo que duró. Y entonces, pues recuerdo que, bueno, que se paró todo el país, que al año siguiente fue un año fue un año duro para todos, no nos podemos quejar los que estamos en el fútbol, pero fue un año duro que no hubo, los campos estaban vacíos, teníamos que cumplir unas condiciones por el COVID un poco estrictas, teníamos que ocupar 4 vestuarios para un equipo por el tema de las distancias, etcétera. Y entonces ese año, aparte de analista, también entré como segundo entrenador. Entonces, bueno, conseguimos hacer, por suerte, un gran año, porque para todos los equipos fue muy, muy complicado. De hecho, en nuestro grupo subieron 2 equipos a segunda división, como fue la Real Sociedad B y fue la Amorebieta. Y nuestro único objetivo, lógicamente, era mantener la categoría y la mantuvimos. Entonces, el año a nivel deportivo, pues la verdad que fue un éxito total, con un grupo brutal. Para mí fue un cambio muy, muy, muy grande porque venía de Jordania, donde el nivel futbolístico tenías que enseñar a controlar la pelota, dar las pautas más básicas para convencer al jugador de por qué se hace así, y pasas al fútbol ya profesional, semiprofesional, donde prácticamente cada domingo es un examen y lo realmente importante no es casi enseñar, sino es intentar ayudar al jugador para que rinda el domingo y poder sacar algo. El contraste fue muy grande, la verdad. Al final, yo creo que, y siempre lo he dicho muchas veces aquí en el podcast, para mí los entrenadores, los mejores entrenadores, deberían estar en la base, porque creo que al final trabajar con los niños, enseñarles a nivel metodológico lo que demanda cada etapa y luego tener esa sensibilidad y esa capacidad de desprenderse del ego para centrarse realmente en potenciar a los jugadores. Yo creo que eso requiere mucha preparación, requiere mucha mentalización y creo que la formación es lo más difícil siempre. Porque además tenemos que ponernos nuestro lado, como digo, del ego de querer ganar y querer brillar de un lado para poder dedicarnos a los chicos. Entonces, eso siempre yo lo he dicho y claro, el cambio que tú tuviste que vivir de pasar de eso
a tener que estar compitiendo con un objetivo de ganar, demuestra también que has sabido adaptarte y que has sabido tener esa preparación y esa mentalidad de aceptar los cambios. Después de esa etapa, ¿la liga era más corta, si no me equivoco, o fue una liga normal? Porque en las categorías inferiores creo que se jugaba media liga nada más. Sí, sí. En segunda B lo que se separó fue por grupos, para evitar viajes, porque Ya. segunda B, en la antigua segunda B, pues había que viajar, depende en el grupo que estés, todavía te tocaba viajar más. Entonces lo que se hizo, como el mismo grupo se dividió en dos, entonces a nosotros nos tocó, vayamos a decir, la parte del País Vasco y Santander. Entonces, bueno, no nos movíamos relativamente mucho. Y sí que es verdad que luego, dependiendo en el puesto que quedabas, ibas como a otra fase de grupo y entonces te jugabas el ascenso o te jugabas la permanencia, por decirlo así. Nosotros tuvimos la gran suerte que llegamos a la última fase salvados, que era, vamos, no, ni el mejor de los planes era ese, pero lo conseguimos y entonces nosotros para finales de marzo sí que conseguimos ya, por decirlo, salvar la categoría. Los partidos ya no nos jugábamos nada, pero ya jugamos una fase de 4 o 5 partidos, que el rival tampoco se juega nada porque estaba en la misma situación que nosotros, pero el año era igual de largo. Lo que pasa que sí que considero que por el COVID fue muy intenso, acabas de decir algo que el ser humano se tiene que adaptar, no un entrenador, sino el ser humano. Creo que aquel año, independientemente de la calidad futbolística, que también es muy importante, y de cómo trabajas, creo que fue muy importante el saber adaptarse, porque me acuerdo que había equipos que de repente pues había casos de COVID, se contagiaban, había que suspender el partido. Pues saber adaptarte a eso a veces no era fácil. Tú tenías planeado eso, luego te ponían un partido entre semana, pero el fin de semana volvías a jugar. Y entonces yo creo que dimos un mensaje muy claro aquel año a los jugadores, que el que mejor capacidad tenga adaptación, pues ya tiene mucho ganado. Y la verdad que yo creo que el grupo humano que hicimos fue muy, muy, muy bueno. Lo entendieron a la primera y eso también nos ayudó. La verdad que gracias a Dios no tuvimos muchos casos, no tuvimos que suspender ningún partido por nuestra parte, porque hubo muchos contagios, que como sí pasó en otros equipos, y creo que eso nos ayudó también. Yo creo que los jugadores fueron conscientes de la importancia que era y que era nuevo para todos, y bueno, yo creo que gracias en parte al granito que pusimos todos, pues conseguimos el gran objetivo. Sí, yo recuerdo esa etapa también. Esa etapa futbolísticamente para mí fue la mejor porque conseguí el único ascenso como entrenador que he tenido en un equipo juvenil, pero recuerdo no poder juntarnos en el mismo vestuario, tener que cambiarnos en la calle, los jugadores con Sí, separación, entrenando con mascarillas, es decir, en fin, una cosa que ahora lo ves y parece una película un poco de terror, ¿no? totalmente. Cuando acaba ese año en Guecho, como en Arenas, bueno, ¿qué renuevas, no renuevas? Bueno, tenemos que volver un poco a Jordania, porque en Jordania es verdad que yo tenía mucho tiempo libre, sobre todo todas las mañanas, y yo siempre he sido un poco inquieto, ¿no? Y yo como entrenador, pues sí que me gustaba trabajar tácticamente, que creo que era lo que te daba el éxito al equipo. Luego, por supuesto, hay muchos condicionantes como la gestión del vestuario, etcétera, etcétera. Pero había algo que me inquietaba, que era cómo el dato me podía ayudar a ganar el partido. Porque en un principio yo pensaba, digo, bueno, el dato me puede decir de que yo soy mejor, de que tengo todas las posibilidades o un porcentaje mayor de ganar, pero en el minuto 1 le expulsan a un jugador o se lesiona el portero, me cambia el partido y eso ya cambia radicalmente, ¿no? O pitan incluso una decisión arbitral que, sin entrar si es o no es, que lógicamente como ser humano se puede equivocar, y ya te condiciona un partido. Entonces, ¿cómo el dato me podía ayudar? Era algo que yo me preguntaba y que no sabía responder. Entonces, al tener tiempo, empecé a investigar ciertos cursos y, bueno, empecé en un curso lo que era la introducción en el dato, en donde empezabas a programar y empezabas a entender un poco el dato, y a partir de ahí, pues creo que me gustó demasiado, y durante mi época en Jordania y también aquí en el Arenas de Guecho, paralelamente me estaba formando y tuve la oportunidad de hacer las prácticas en el Alavés. Aunque estuviese en el Arenas, podía hacer unas prácticas en una estructura profesional, lógicamente de otro equipo al que no me enfrentaba, pero sí de poder hacer un seguimiento de jugadores, jugadores que se parecían, algo muy simple, ¿no? Porque yo todavía ahí era mi primera experiencia.
Y casualidad de la vida, el Alavés se enfrentaba en segunda vez, se enfrentaba a nosotros, estaba en el mismo grupo. Y nosotros conseguimos salvarnos y el primer equipo que baja, pues casualidad de la vida, es el Alavés B. Y bueno, pues entonces también se da una situación, como digo, creo que tienes que estar en el sitio y en el momento adecuado. El Alavés pues me llamó, incluso me ofertó 2 ofertas, una para ser segundo entrenador del filial que querían recuperar la categoría o empezar a través del dato. Y bueno, la verdad que tenía curiosidad y cada vez esa curiosidad me gustaba más y tenía ganas de aprender y creo que el único modo era entrar de lleno en ese mundo. Entonces creo que si me metía como segundo entrenador estaba perdiendo una oportunidad de una experiencia que yo ya había vivido como entrenador y entonces el cuerpo me pedía probar algo nuevo. Y entonces acepté la propuesta al Alavés, pero entré como analista de datos. Y entonces al año siguiente, pues ya te digo, casualidades de la vida, nosotros nos salvamos, ellos bajan y me voy al Alavés al año siguiente como analista de datos, no del filial, pero sí ya de la academia, que partía desde el filial al juvenil y bueno, hasta los cadetes prácticamente, que tenemos una serie de datos. Vale, antes de que me cuentes un poquito más sobre el dato y el trabajo que haces en Alavés, te quiero preguntar, porque muchas veces la gente cuando ve puestos como el tuyo, dice, vale, es que yo no sirvo para esto, porque el dato es muy complicado, es muy complejo, hay que saber programar, hay que tener unas nociones de matemáticas, en fin. Todos esos son mitos. Cualquiera que más o menos entienda el fútbol y entienda un poco de informática, ¿puede dedicarse a esto? Totalmente, totalmente. De informática no tienes por qué saber absolutamente nada. Ajá. Y cuando digo nada, es nada. Creo que al final, ahora mismo el dato, por lo menos luego entramos un poquito más en profundidad, pero lo que tienes que aprender es un lenguaje. Como si aprendes inglés, como si aprendes francés, al principio es odioso porque quieres ir rápido y no puedes, porque quieres decir algo y no te sale. Y entonces, al final, yo he aprendido a programar en el lenguaje de Python y tenía los mismos problemas. O sea, quería decir algo en el lenguaje, quería un resultado y no lo conseguía porque realmente me faltaba conocimiento o no estaba habituado. ¿Qué te hace llegar a este punto? Pues a trabajar, a meter horas, entrar en YouTube, a preguntar a los profesores, a hacer más cursos, másters y al final, pues con todas esas horas y con todas esas inquietudes, pues lo que antes era un problema, pues ahora es pues una virtud que lo haces muy rápido y sabes qué tienes que hacer para analizar ciertos datos. Me gusta mucho la comparación que has puesto con un lenguaje. Al final, cualquiera que queramos, podemos aprender un idioma, pues igual pasa con el tema este, ¿no? Pues es un lenguaje que se puede aprender con práctica y con horas de estudio. Hablamos ya un poco del Alavés. Que tú entras al equipo de datos, pero cuando tú entras, ¿hay algo formado? ¿Hay alguna estructura de datos? ¿Estás tú solo cuando entras o a día de hoy o cómo está ahora el tema? Bueno, yo entro en lo que es en la Academia del Alavés. En la Academia, para entendernos, está el primer equipo masculino y luego ya lo que es el filial hasta el Alevín que tiene el Alavés se considera Academia, ¿vale? Vale. Luego hay otra estructura paralela que es el femenino, que está prácticamente igual. Está el primer equipo femenino y luego el segundo equipo hacia abajo ya también se considera la Academia del femenino. Entonces yo entro en la parte de la Academia del masculino. Y la verdad que entro en un departamento de desarrollo del jugador, que intentamos mejorar al jugador, y estamos 3 personas. Tenemos, por decirlo de una manera, que es el encargado, el que crea las tareas, el que trabajamos con los jugadores pues, a nivel individual, nos dice qué fortalezas y áreas de mejora tienen los jugadores y tenemos que trabajar. Luego entró conmigo una persona que es de análisis de vídeo, que preparaba constantemente vídeos para ayudar a mejorar al jugador. Le poníamos un vídeo de 10 minutos, 15 minutos, donde él se veía y luego le preguntábamos cómo te ves, qué has sentido para hacer eso, para dejarlo de hacer, porque el jugador al final es importante que se vea y que se exprese y que te diga lo que siente para haber hecho ciertas situaciones. Y entonces a partir de ahí del vídeo, pues es un aprendizaje muy grande. Y luego, por último, estaba mi figura, que al principio, en mi primer año en el Alavés, entré como haciendo análisis postpartido, postpartido de qué es lo que hacían ciertos jugadores. Cogíamos, por decirlo, 4, 5, 6, 7 variables que nos daban un programa y a partir de ahí pues hacíamos como una línea temporal, hacíamos un seguimiento, pero sin hacer grandes cosas. La verdad es que el primer año estaba muy encasillado en ese departamento
y hacíamos un informe y hacíamos poquitas cosas más, pero fue una introducción, yo creo que al club, que luego más adelante lo pudimos desarrollar, pero mi primera experiencia en el Alavés fue en un departamento pequeño, haciendo cosas pequeñas. Esa es la realidad. Luego, Iñaki, me parece muy bueno también para ti porque tu perfil al final te habías formado, pero no tienes experiencia como tal en el mundo del dato. No venías de otro club profesional, venías de hacer unas prácticas y de formarte. Con lo cual, esa introducción, que fuera tan paso a paso, yo creo que también encajó un poco con lo que, con tu momento, ¿no? de la carrera. Pues efectivamente. Es que además antes te he comentado que el dato hace 2 años no es lo mismo que ahora. Y estoy convencido de que dentro de 2 años, si volvemos a tener esta conversación, estaremos hablando de un mundo diferente, ya no del mismo departamento, sino de un mundo diferente. Ahora mismo el dato lo podría describir como que es algo que crees que va a pasar, pero realmente no sabes si va a pasar. ¿Vale? El dato está ahora mismo, te diría que está sobrevalorado. Y luego podemos entrar a explicarlo más a fondo porque creo que está sobrevalorado, pero el dato, ¿tú crees que te va a dar una solución para ayudar al jugador, para conocer a tu equipo, para conocer al rival? Y realmente todavía no estamos a ese nivel. Pero sí que es verdad que estamos dando unos pasos muy, muy grandes, está yendo a una velocidad muy rápido. Y como te vuelvo a decir, hace 2 años hacíamos informes, bien por mi poca experiencia y bien porque ciertas plataformas tú podías ver el vídeo y los datos que te daban eran un CSV, era una especie de Excel en el que tú descargabas pues el Excel y en tu ordenador y a partir de ahí trabajabas. Y poco a poco es verdad que las plataformas han ido creando un API, ya tienen todo su propio API donde todos los datos de la plataforma ya están en una nube y tú ya no te tienes que descargar los datos como tal, sino que ya haces unas consultas y a partir de esas consultas empiezas a trabajar a una velocidad y con un volumen de datos muchísimos más grandes. ¿Esto qué quiere decir? Lógicamente que hay que tener mucho cuidado con el control, de que no puedes perder el norte, porque a veces con tanto dato es fácil perder qué quieres analizar o cuál es tu objetivo final. Y luego realmente le tienes que tener controlado qué va a pasar luego con ese dato, porque en el Alavés también tuvimos un problema que yo creo que deberíamos empezar por ahí. Cuando empezamos con el dato es cómo lo almacenamos, quién lo almacena y qué hacemos luego con el dato. Y te pongo un caso, los preparadores físicos tenían los GPS, cada preparador físico tiene los GPS de su equipo, se los descarga en su ordenador, los trabaja a su manera, pero luego si el preparador físico se va del club, pierde los datos el club. Entonces tú ya no tienes los datos. O sea, al final los datos prácticamente eran dueño del que los trabajaba. No había ningún control absoluto. Y esto encima nos llevaba a un problema que luego posteriormente hicimos un proyecto en el Alavés, que esto ya lo estamos trabajando para que no nos vuelva a pasar, porque todo esto nos ha pasado. Es primero que los equipos trabajen, aunque los diferentes departamentos, da igual el departamento que sea, tienes que estar con ellos, tienes que hablar con ellos, tienes que convencerles, que a veces no es fácil, que trabajar con las mismas variables. Da igual que estés en el filial, da igual que estés en el juvenil A o que estés en el infantil, tienes que trabajar con las mismas variables. Y luego a partir de ahí, ese dato, ¿dónde se almacena? Entonces nosotros al final lo que estamos creando es, primero, que ya las propias plataformas tienen un API donde tú ya te descargas los datos y cuando te los descargas ya no se quedan en tu ordenador, sino que los empezamos ya a guardar en un servidor del club, porque eso es realmente creo que lo importante. Mañana yo me voy del club y lo único que puedo es dar las gracias al Alavés por dejarme formarme y por dejarme la oportunidad de vivir esta experiencia que es extraordinariamente bonita. Entonces lo mínimo que puedo hacer es que si, por lo que sea, si algún día yo no estoy en el club, es que el club tenga esos datos seguros y el que venga que tenga la posibilidad de trabajarlos a su manera también, pero que sea algo que pertenece al club. Eso es la primera piedra angular que hemos creado en el Alavés y creo que es la más importante, porque luego a partir de todo lo que hablemos ahora, te puedo decir de cómo trabajamos, pero mañana viene otro y puede trabajar de otra manera, igual de eficaz o mejor, trabajando totalmente distinto a como lo hacemos nosotros ahora. Eso es un poco lo bonito del fútbol que también, y de los datos también. Al final, en el fútbol hay muchas maneras de trabajar que te pueden llevar al éxito. En los datos, el dato por sí solo, que lo hablaremos justo ahora, no te indica nada. Es decir, si yo lo llevo fuera del fútbol y digo que en mi pueblo se han vendido 100 casas en el último año
ese dato por sí solo no te dice nada. Si no lo comparas con más datos, si no lo contextualizas con algo más, con el número de viviendas totales, con el número del año pasado, en fin, pues con el fútbol pasa lo mismo, sí. Número de pases del equipo, vale, ¿y eso qué implica? ¿Qué tipo de pases han sido? ¿Cómo? Ahora hablaremos de todo esto, ¿no? Entonces, las píldoras que has dejado, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, sobre todo, lo hemos hablado también aquí muchas veces con el tema de base de datos de jugadores, de cuando hay un director deportivo, un scout, al final el que te paga es el club y el que tiene derecho al trabajo que tú estás produciendo es el club. Y hacerlo, hasta hace poco, yo creo que en muchos equipos se hacía de esa manera. Cada uno venía con su pendrive y se lo llevaba al final de su trabajo. Entonces, es un avance, sin duda, que se pueda generar datos también comparándolo con años anteriores, entiendo. Totalmente. Esa es un poco la idea. Ahora mismo contamos con un entrenador que es Luis García, que es un gran entrenador, que el año pasado nos dio el ascenso. Este año nos ha salvado a falta de 4 jornadas. Para nosotros es un éxito y estabilidad, porque no, somos un equipo, como quien dice, humilde, con todos los peces gordos que hay en primera división y nosotros tenemos que aceptarlo y estamos encantados con el papel que tenemos. Sabemos lo que tenemos y tenemos que pelear tanto como ellos o más para estar con los mejores. Entonces, por ejemplo, si Luis está hoy, Luis tiene unos datos de los GPS de sus jugadores y conocemos a los jugadores. Si mañana Luis no está, que esperemos que sí, pero el fútbol va muy rápido, el entrenador que llega hay que ayudarle. Y la única manera de ayudarle es que si él me pide cómo ha sido este jugador durante el año, qué picos ha tenido, cómo ha funcionado mejor físicamente a principio de temporada, a mitad de temporada, a final de temporada, quién se lesiona más, son datos que tiene que tener el club, porque la gente va cambiando, la gente viene y se va, el club no. Entonces, lógicamente, ahora mismo trabajamos para el Alavés, hay que hacer que el Alavés sea lo más grande posible y creo que nuestro granito de arena es que esté quien esté, pues lo haga lo mejor posible. Entonces, si alguien se va, hay que pensar que hay que ayudar al que venga. Indudablemente, de los que estamos ahora mismo, creemos que son los mejores, no tengo ninguna duda, y pelearemos para que siga así. Pero el fútbol es muy complicado y hoy eres muy bueno y mañana, pues por desgracia, hay a veces que la gente no lo valora así y hay que aceptarlo. Vamos a hablar ya un poquito, porque hemos dicho, ya mencionado, posibles usos que se le puede dar al dato. El dato puede servir para muchos departamentos, entiendo, en un equipo de fútbol, desde el análisis de, como tú decías antes, táctico, para fichar jugadores, para análisis físico también del rendimiento con los GPS. ¿Qué más datos puede extraer un club que le ayuden a otras áreas que a lo mejor no tenemos tan en la mente? Bueno, es que los datos realmente puedes medir lo que quieras. Con un poquito de imaginación realmente puedes crear absolutamente lo que quieras. Podemos crear desde lo básico que lo hace en cualquier equipo, es que no hace falta que esté en una estructura profesional, cuántos minutos juega, cuántas veces ha sido titular, cuántas veces ha sido suplente, en esos momentos quién juega de central, con qué compañero juega, qué resultados ha tenido el equipo. Con un poquito de imaginación puedes hacer muy, muy, muy buenos análisis. Independientemente de que seas mejor o peor programador para entender el dato, realmente hay que tener dos cosas, desde mi punto de vista. Uno es iniciativa, imaginación, que yo creo que va de la misma línea, y sobre todo entender un poquito lo que es el fútbol, para ir un poco encaminado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, puedes crear cualquier métrica. Nosotros el otro día hicimos un informe de un equipo del club, y después de un informe de 20, 25 hojas, que a veces no es bueno hacer tantas hojas, pero bueno, nos salió un poquito un informe amplio. Al final, una de las cosas, unas conclusiones más claras que nos llegó, eran los pases que perdíamos, los pases hacia atrás que perdíamos en campo propio, nos dio una variable de que cada vez que se repetía que en el mismo partido, si perdíamos 4 veces el balón, el resultado es que perdíamos directamente. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Pues empezamos a probar en el departamento ciertas métricas. ¿Qué pasa? Vamos a analizar los balones que perdemos cuando pasamos hacia adelante. Vamos a analizar los balones, los pases que damos hacia atrás y que son fallados. Y cuando haces ciertos análisis, te das cuenta de que hay muchas métricas que no te da ninguna plataforma, que las tienes que crear tú, y que están totalmente relacionadas con el resultado. ¿Quiere decir de que si pierdes 4 pases hacia atrás en tu propio campo vas a perder? No,
pero el dato nos está diciendo que cada vez que pasa eso, perdemos. Ujú. Entonces, creo que es algo a tener en cuenta, hablar con la dirección deportiva, poder hablar con el cuerpo técnico y decirles, creo que tenemos que tener cuidado, porque además estos jugadores, jugador A, jugador B y jugador C, pues son propensos a perder más balones. Entonces, una de dos, hay que hablar con ellos, hay que ponerles vídeos, hay que entrenar con ellos para intentar solucionar este tipo de situaciones. Ujú. A la hora de conformar, es que esto que estás comentando me está suscitando más dudas. A la hora de conformar un departamento de datos, vamos a hablar, ¿tú cómo ves mejor conformar ese departamento? Un departamento en el que haya de datos puros, en el que haya pues, una persona encargada de proporcionar o analizar datos para, me lo invento, el departamento de marketing, otro para la cantera, otro para el análisis táctico de los equipos principales, otro para la dirección deportiva, o mejor tener una persona especializada en datos en cada departamento para que, no sé, para que esté más cerca de esa gente. O a lo mejor es transversal, es decir, puedes hacer un departamento de datos que se retroalimente entre sí y que luego cada uno pues esté más con el departamento con el que ayuda. No sé si eso, cómo está ahora mismo en Alavés, cuánta gente hay, cómo lo tenéis y sobre todo, que no te lo he preguntado, tú exactamente, ahora mismo, los datos que estás analizando, ¿en qué se usan? Aparte, acabas de mencionar esto, pero no sé si se usan algo más concreto. Bueno, nosotros realmente como departamento llevamos muy poquito, llevamos desde febrero. Mm. De cara a vista a que el año que viene pues empecemos ya pues que el tren vaya a toda marcha, pero ya de cara a la temporada que viene. Nosotros le estamos dando forma, estamos creando una línea de trabajo, pero lo que sí te puedo adelantar es que nosotros trabajamos sobre todo para la dirección deportiva, sobre Ujú. todo bien sea para el primer equipo, la dirección de la academia. Estamos siempre más cerca o tiene prioridad, por decirlo de una manera, el primer equipo. Si nos dice analizar algún jugador o nos pide un informe, lógicamente le damos prioridad porque nuestro primer equipo es el que nos da de comer, por decirlo Ujú. así, y es el más importante. Pero yo creo que por la manera que nosotros entendemos, es verdad que el Alavés puede tener la mitad o la tercera parte de personal o de estructuras comparado con otros equipos. Esto no es ni mejor ni peor, simplemente nos tenemos que adaptar. Entonces nosotros lo que entendemos es que acabamos de crear un departamento nuevo y lo ideal son 4 o 5 personas. Ujú. Esas 4 o 5 personas, lógicamente tiene que haber 2 personas que a poder ser no sepan mucho de fútbol, te lo digo tal cual, que sean auténticos programadores, grandes matemáticos como tenemos, que sean unas cabezas pensantes en el que tú quieras decir, joder, pues quiero llegar a este análisis y él te sepa decir, bueno, vamos a ir por aquí porque vamos a ir mucho más rápido, que sepa automatizar, que directamente cuando una variable pase de un valor que nosotros creemos que puede ser llamativo, nos llegue un email al teléfono. Todo eso son 2 personas que son auténticos fenómenos en programación. Pero no, desde mi punto de vista, no quiero que sepan de fútbol, porque el dato no deja de ser un número tal cual. Entonces, queremos darle 2 visiones. Una que en parte también es mi trabajo como responsable, junto a otra persona que también es más analizar, crear bases de datos viendo vídeos, que luego entramos un poco en eso, Ujú. pero al número le intentamos dar un contexto, ¿vale? Yo el otro día hace un tiempo hablaba con el director deportivo, con Sergio, que es un fenómeno. Es el mejor director deportivo que puede tener a la vez, sin ninguna duda, y el que nos está dando pues toda la estabilidad. Yo le comenté, le dije, mira, te voy a poner un ejemplo. Teníamos un jugador en la academia que tenía más de un 80% de eficacia en el juego aéreo. Y yo le digo, Sergio, si yo te digo esto, este dato, que tiene un 84%, no me acuerdo lo que era, ¿tú le renovarías al jugador? Y me diría, claro. Y le digo, ¿y si te digo que ese 15-16% que falla es dentro de nuestro área en centros laterales, le renovarías? Y me Uf. dice, no, lógicamente no. Entonces, lógicamente, estamos hablando del mismo número, ¿eh? El número no nos engaña, porque el chico sigue ganando un 84%. Es muy eficaz, pero claro, pero realmente igual no es tan eficaz donde nosotros creemos que lo sea. Entonces, una de dos, o le enseñamos o buscamos otro perfil. Ujú. Entonces, ese número nosotros queremos darle un contexto. Lógicamente, cada vez que vemos un número, intentamos contextualizarlo. Pero ¿por qué digo que quiero tener personas en el departamento que no entiendan de fútbol? Porque a veces como seres humanos nos encasillamos y nos pegamos contra la pared una y otra vez. Y a Ujú. veces alguien nos tiene que decir, señores, que aquí hay una variable o aquí nos está dando una serie de parámetros de los que se repiten
igual hay que hacer caso al número y no hace falta tanto contextualizarlo. Y Ujú. entonces también verlo, el dato como lo que es, como un puro número, ¿vale? Es verdad que primero intentamos darle un contexto deportivo, futbolístico, pero no nos podemos olvidar de que si se repite muchas veces una variable, un número, los informáticos que tenemos tienen una importancia brutal porque son los que realmente te hacen saltar las alarmas y que estés pendiente un poquito a enfocarlo igual a una manera diferente a lo que estás haciendo. Qué interesante me parece lo que has dicho, porque al final la visión de dos personas que no sepan o no conozcan mucho de fútbol, digamos que son dos personas para diseñar los modelos, que ahora hablaremos de ello, de diseñar los modelos, recoger los datos y ayudar con esa interpretación del lenguaje, como hablabas antes, o sea, bueno, con ese diseño del lenguaje quizás, y otras dos personas que sepan interpretarlo y pasarlo a contexto fútbol, para que también la parte que está, como los matemáticos que tú decías, que no tengan sesgos, porque al final todos como entrenadores, tú lo has dicho, a lo mejor una persona que tiene una manera de ver el fútbol en el que no le gusta tanto el duelo directo o lo que sea, pues ve que el 84% ese dato que tú le has dado para él no es relevante. Y ya esa persona, si se dedica a trabajar con el dato, a lo mejor está sesgado y, no sé, puede haber, puede que el trabajo no sea limpio del todo, ¿no? Totalmente, Ujú. totalmente. Es verdad que nosotros hemos pasado, como te he dicho en un primer lugar, a trabajar con CSVs y directamente con el número, y ahora con las plataformas estamos trabajando con coordenadas. Las coordenadas al final te están dando dónde tienen la eficacia y dónde no. Ujú. Entonces, lógicamente, un jugador que tiene un 80% frente a otro jugador que tiene un 50%, lo normal es que el del 80% domine ese área y sea una fortaleza mucho mejor, pero a veces nos llevamos sorpresas dónde es eficaz, porque es verdad que hay jugadas que se repiten mucho en el fútbol. Por ejemplo, en el juego aéreo, para seguir con el mismo ejemplo, hay una jugada que se repite que es el juego frontal. Tú vas de cabeza frontal y hay gente, jugadores, defensas muy buenos cuando atacan el balón de frente. Sin embargo, cuando ya viene de un centro lateral, ellos están sin colocar, o cuando les meten un balón a la espalda, Ujú. su eficacia cae en picado. Entonces, el número empieza a ser, por eso te decía hace unos minutos, de que nosotros al número no le damos tanta importancia como realmente lo marca, ¿no? O te puede llamar la atención desde un primer momento, y nosotros ya vamos un poquito a coordenadas, tanto en duelos como en pases, como remates, centros, y al final ahí empiezas a conocer realmente al jugador, si es Ujú. eficaz y en dónde es eficaz, porque en dónde lo eres te hace conocer más al jugador que el propio número. Ujú. Y eso pasa mucho, la gente, a mí se me viene a la cabeza con un ejemplo parecido a lo que tú estás diciendo. Yo, típico, estás viendo un partido de la tele en primera división y ves que te ponen el porcentaje, pues no sé, me invento, Coque, yo que soy de la Atleti, veo mucho la Atleti. Coque, 95% de acierto en el pase. Dices, vale, pero es que solo ha dado pases hacia horizontales o para atrás. Y cada vez que da un pase, Coque en este caso, pues un mal ejemplo, pero cada vez que da un pase profundo que supera líneas, lo pierde. Bueno, pues a lo mejor ese 95% que dices, como tú con el 84% de duelos ganados, hostia, un tío que no falla un pase me gusta, pero si no son pases arriesgados o que superen líneas o que generen espacio, no te vale para nada. Totalmente. Es que estoy 100% de acuerdo porque además nosotros en la academia, uno de los principios es intentar jugar hacia adelante. Ujú. No queremos a jugadores que jueguen pases horizontales, pases hacia atrás. Con esto no quiero decir de que no lo hagan, porque es necesario, pero queremos que el primer control, si dominan la situación porque están bien perfilados, porque han mirado previamente, queremos que el primer control sea hacia adelante y se metan realmente con el balón en conducción para poder dividir, para pasar hacia adelante y que sean atrevidos. Eso es un poco la idea de uno de los principios del Alavés. Entonces, si eso lo trasladamos al dato, lógicamente cuando hacemos estas coordenadas, para que te hagas una idea, nosotros ponderamos ciertas cosas. Entonces, Ujú. lógicamente, el pase hacia adelante está bien ponderado y directamente tenemos dos opciones. Los pases laterales los ponderamos menos y los pases hacia atrás todavía menos, o incluso eliminamos los pases hacia atrás para hacer un Ujú. buen análisis. Porque Ujú. realmente lo que tú dices, no me vale de nada de que de 10 pases hagas 9 laterales y hacia atrás y uno hacia adelante, y sin embargo otro toca 4 veces el balón, pero los 4 intentado hacia adelante. ¿Por qué? Porque con ese jugador probablemente vamos a llegar más lejos. Si se Ujú. equivoca, le ayudaremos a mejorar, pero por lo menos ya tiene la intención. Y Ujú. como antes hemos hablado de trabajadores, de los que estamos, como en mi caso, en la oficina, los jugadores igual. Cuanto más trabajan, normalmente también llegan más lejos, no es casualidad.
Entonces, queremos que sobre todo esa iniciativa que tienen es importante y que el dato les refuerce o nos ayude a darnos cuenta cuál es su área de mejora. Muy interesante lo que comentas. Ahora hablaremos también de modelo de juego, cómo aplicarlo, pero ya quiero meterme en materia, no quiero esperar más. Háblanos para la gente que no sepa lo que es el que esté un poco despistada a estas alturas de la vida. ¿Qué es el Big Data? Esa famosa palabra, esas famosas dos palabras que oímos siempre. ¿Y cómo se recoge todos estos datos, toda esta información? ¿Qué tecnologías hay para recogerlo? Bueno, Big Data, la verdad, que en el mundo del fútbol yo creo que no existe. Porque es verdad que tenemos un volumen de datos, pero no tanto como para llegar al Big Data como pueden ser otros negocios o en otros mundos. El mundo del deporte es verdad que incluso el fútbol te podría decir que a nivel de datos está muy atrasado comparado con otros deportes. Un deporte estrella, por ejemplo, es la NBA. La gente que siga a la NBA tiene estadísticas bases, que la estadística base ya es muy grande, y luego tiene estadística avanzada en la que nos podemos volver locos porque es increíble hasta el punto de que llegan, ¿no? O el propio, perdona Iñaki, el propio béisbol con el famoso Moneyball, que luego también te preguntaré también por el Moneyball, que son un poco los implementadores de este tema, pero también hay muchísimos datos ahí en ese deporte. Totalmente, sí. Y en el fútbol americano, creo que en Estados Unidos el dato nos lleva varios años de adelanto. Todo lo que estamos aprendiendo prácticamente viene de allí, porque al final tienes que aprender y cuanto antes mejor. Pero volviendo al mundo del fútbol, que todavía estamos un poco atrasados y a lo que estamos, no utilizamos tanto volumen de datos. De hecho, las plataformas que cada vez están mejorando, gracias a Dios, y ellos y la percepción que tengo es que están esforzándose mucho las plataformas, lógicamente, para ser pioneras y para ser las mejores, porque cada vez hay más competencia, pero no llegan a ser buenas del todo. Y me voy a explicar bien. Cuando tú analizas a un central, una plataforma te da entradas, te da duelos, te da regates, te da tiros. Realmente, de las variables que te da, que tampoco son tantas como podemos creer, si luego empiezas a analizar por posición, tienes que quitar la mitad, porque lógicamente, ahora sí que hablo sobre todo en nuestro caso, en el Alavés. Nosotros no queremos un central que regatee ni que tire bien, que si lo tiene, mejor. Todo lo que tenga añadido, por supuesto, es mejor, pero no vamos a fichar a un central porque regate bien o que tire bien. Vamos a fichar a un central porque físicamente pueda ser rápido, porque los duelos aéreos es muy bueno, porque las entradas que hace es eficaz. Entonces, siempre en acciones muy, muy concretas. Sin embargo, por esto digo lo de las plataformas, nadie te valora cómo actúa ese jugador cuando le meten un balón a la espalda, que lo vemos partido sí, partido también, que son jugadas tan claves de que si el delantero le gana al defensa se queda delante del portero y puede costar un gol. Y no hay una métrica en el que te dice cómo es de eficaz ese jugador. O como, por ejemplo, con el mismo central, cómo defiende el centro lateral. No hay una serie de ítems donde te dice si está bien colocado, si corta trayectoria, si se anticipa, si está bien perfilando mirando al balón y al rival. Entonces, lógicamente, nosotros ahora en el departamento tenemos que ver un número de acciones, las más recientes, que tienen que ser varias. Hemos creado una serie de ítems por cada posición para crear una base de datos y ayudar a la dirección deportiva y decirles, aparte de lo que el programa da, cualquier plataforma, hemos llegado a la conclusión de que este jugador puede ser bueno, pero también hemos creado una base de datos donde creemos que os podemos ayudar a la dirección deportiva pues con este tipo de ejemplos. Por ejemplo, con el de centros laterales creamos 6, 7 ítems, cada acción lo valoramos, si lo hace bien, si lo hace mal, y entonces se lo pasamos un pequeño informe a la dirección deportiva. Entonces, creo que hay mucho margen de maniobra. Por eso la pregunta que me hacías de Big Data, creo que todavía estamos muy, muy, muy lejos, porque tenemos que aprender tanto las plataformas como los que trabajamos en los clubs. Tenemos que adaptarnos y aprender muchísimo, pero ahí el margen de mejora es enorme por parte de todos. Porque yo tenía pensado, yo nunca he trabajado con plataformas de datos, lo reconozco, más allá de a lo mejor en Scout o antiguamente Instat, alguna cosa que he podido ver, pero que creo que es hoy en día con otras aplicaciones como DribLab o StatsBomb, está mucho por detrás, muy por detrás. Yo pensaba que, por ejemplo, al recoger los datos, luego tú podías pedirle a la plataforma los datos que tú quisieras. Por ejemplo, imagínate, a mí una cosa que me importaba mucho como entrenador, por poner el ejemplo de la situación de centros laterales que hablábamos, es
me gustaría saber a la distancia a la que está el defensor del delantero cuando se realiza el centro lateral, porque para mí era muy importante la marca, el emparejamiento en centros laterales. Un defensor que esté muy cerquita del delantero me indica que es un jugador que tiene una buena marca y que va a ganar muchos duelos porque va a impedir remates. Ese dato, por ejemplo, si no lo da la plataforma, ¿no lo podéis pedir vosotros o no lo podéis recoger vosotros de alguna manera? Sí, no. Hay plataformas que te dan la distancia a la que estás del compañero, incluso hay plataformas, por ejemplo, StatBoom creo que es la más avanzada en coordenadas, que también te da las del rival y existe. O sea, la posibilidad de ese análisis que estás diciendo en concreto existe. Lo que no existe es cómo tiene los pies el central. Si está mirando de manera, vamos a decir, en 45 grados para poder atacar el balón o para correr hacia atrás, o por si el delantero intenta ganarle vayamos a decirle, adelantarle para ganar el primer palo y que tú tengas esa maniobra como central para anticiparte, ese dato no te lo da. Entonces, es verdad que la distancia como dato puede ser buena, pero no deja de ser un número, como hablábamos antes. Pero si no tenemos en cuenta cómo está perfilado, dónde están mirando sus ojos, si están mirando todo el rato al balón y si está a 5, 6, 7 segundos, que es una barbaridad, no mira a su referencia, a su rival, para mí está mal defendido. O sea, nosotros tenemos que hacerle llegar a la dirección deportiva cuando hacemos esa serie de ítems, se lo tenemos que hacer llegar y decirle, este jugador tiene unos datos muy buenos, pero en ciertas facetas del juego donde se ha demostrado que en primera división los centros laterales, los equipos reciben muchos goles en primera y segunda división, si no no conocemos a los centrales que vamos a fichar, estaríamos cometiendo un error. Entonces, eso lo tenemos que hacer como una base de datos propia y un análisis que hacemos dentro del departamento. Hablando también de la pregunta que te planteé antes, ¿cómo se recoge la información que luego disponéis? Es decir, ¿eso es mediante unas cámaras especiales que recogen los movimientos de los jugadores? ¿Tienen, no sé, cómo es analizando el vídeo a posteriori? ¿Cómo se recoge el dato en el fútbol? Bueno, ahora mismo tenemos varias plataformas, por ejemplo, en el Alavés, ya sea por un equipo de primera y segunda división que tenemos a MediaCoach, que es de la Liga, que probablemente sea la plataforma más amplia que te da, será la plataforma con más variables y con más datos y la más completa. Ahí sí que puedes hacer unos análisis, hasta puedes perder un poco el norte, pero luego es verdad de que una vez que sales de España y si quieres ver un jugador de cualquier otra liga, tienes que ir ya a Y-Scout, que Y-Scout será la plataforma más grande donde te permite ver el vídeo y que luego encima te da una serie de datos, pero volvemos a lo de antes, donde es algo incompleto, donde luego tú tienes que ayudarte con el vídeo para intentar hacer algo que tú ves y no convertirlo en una opinión, sino convertirlo en un dato objetivo. Y eso no es fácil. Nosotros dentro del departamento hemos hablado, incluso hemos llegado a discutir si es bueno, si es importante o si hay que quitarlo, en cada situación una serie de ítems. Entonces, la persona que analiza ese vídeo se tiene directamente que partir de esos ítems y decir, este ítem es bueno, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Hay veces que no está claro y, y hay una jugada que la tenemos que valorarla entre todos y decir, pues yo creo que, fíjate, si ha tomado la iniciativa, si está bien orientado, si cualquier cosa de los ítems que tengamos, y lo tenemos que poner en común porque a veces no es fácil. Pero a veces para que veas de que parece que el dato te hace el primer filtro y luego ves a los jugadores buenos a través del vídeo, nosotros en el departamento a veces también vamos en sentido contrario. Vemos el vídeo para crear nuestra propia base de datos. Claro, porque has hablado obviamente de primer nivel y vosotros al Alavés y a lo que rodea al Alavés el primer equipo sí que podéis tener ese media coach, pero por ejemplo, ¿hay algo a nivel cantera, semiprofesional, no sé, porque por ejemplo aquí estuvo Lolo Escobar, que es entrenador en Primera Ref, y él cuando empezó su trayectoria, ellos lo que hacían era verse el partido y estar 4 horas cada acción que había, cogiendo una serie de variables que ellos quieren analizar, iban picando manualmente, iban picando el dato, iban diciendo gana un duelo, gana 2, luego sacaban porcentajes o pase acertado, pase... ¿Eso, por ejemplo, sigue siendo así cuando trabajáis a nivel de cantera o hay alguna cosa de tecnología que implemente eso ya de por sí? No, bueno, no, ni mejor ni peor. Nosotros creamos un programa propio, no vamos picando. Creo que una de las cosas, no estamos mucha gente, que lo he nombrado antes, lo he comentado un poquito, no tenemos muchos scouting, que por suerte en un futuro muy cercano puede que lo tengamos,
pero incluso a mí el fin de semana pues suelo echar una mano y a veces voy a ver pues algunos partidos, algunos jugadores. Y entonces, gracias al dato, hemos unificado varias cosas. Entonces, nosotros hemos creado una serie de ítems que consideramos importantes dentro de la academia. Y una vez que consideramos esos ítems, le damos un valor. Entonces, hemos creado un programa propio en el que, lógicamente, da igual la persona que vaya a ver. Puedes ir tú, Nacho, puedes ir mañana, vas a ver un partido para el Alavés a un jugador y nosotros te pasamos el programa y entonces automáticamente si vas a ver a un delantero ya te aparecen los ítems. Entonces tú tienes que decir prácticamente lo que te marca el programa, si es muy bueno, si es malo, sí, no. Una de las cosas que yo hablé con el club es que hemos quitado los números, no se valora con números, porque a veces uno le puede parecer bueno, le puede parecer bien, puede marcar un 6, esa misma persona puede tener la misma sensación y puede marcar un 7, entonces estamos diciendo diferente cosa y queremos decir lo mismo. Entonces lo que hicimos fue quitar los números sin meter palabras y sobre todo que no sean impares. Hay 2 o 4 ítems como posibles respuestas. Entonces, lógicamente, tú tienes una percepción humana, te puedes equivocar, pero lo que queremos es que te mojes. O sea, si crees que lo está haciendo bien, que lo digas, y si no, pues también, no lo está haciendo bien. Y al final conseguimos hacer un estudio y conseguimos que, claro, todo esto es una opinión subjetiva, porque es una persona que va a ver un partido en un contexto, porque puede jugar contra el primero, que no es lo mismo jugar contra el último, Claro. no es lo mismo jugar contra 11 que jugar contra 10, o no es lo mismo que se te lesionen, que tengas lesionado 3 jugadores el equipo rival o que los tengas tú. Entonces, son contextos diferentes. Pero lógicamente, cada persona valora a ese jugador de una manera subjetiva. Y lo que hemos considerado es que una misma persona no puede verlo más de 7 veces porque ya conoce al jugador y entonces empieza a ver solo lo malo. Ya. Entonces, no podemos ver más de 7 veces al mismo jugador y con que lo veamos 3 personas es más que suficiente para convertir ese dato subjetivo a un porcentaje muy elevado, a un dato casi objetivo. Porque nosotros hemos reunido a las familias y con el jugador que queremos fichar y les hemos dicho, mira, creemos que tus fortalezas son estas, tus áreas de mejora son estas, ¿y cómo te ves tú? Y todavía no hay un jugador que no esté en desacuerdo, sino todo lo contrario. Se sienten muy bien porque lógicamente no les has llamado como un capricho o porque les has visto una vez, sino que les intentamos dar esa seguridad de que realmente conoces al jugador, de que el jugador sabe de que si viene al Deportivo Alavés sabe que tiene que trabajar para ser mejor y además le proponemos qué situaciones y qué áreas de mejora tiene que hacer. Y la verdad que es todo gracias al dato. Y, lógicamente, para llegar a este punto nos hemos equivocado en el camino, que hemos tenido que ir corrigiendo, como todo en la vida, pero estamos bastante contentos por llegar a este punto. Me parece muy, muy guay y que cuando hacéis la captación, lo has comentado, os centréis también en áreas de mejora, porque muchas veces es, sí, nos gusta esto de ti y estas son las debilidades que tienes, pero cuando el jugador ve que el club y la escuela, el objetivo que tiene es el de mejorar en las áreas en las que a lo mejor no está tan completo, le da un giro radical a la captación. Obviamente a la vez, al final vais a captar a nivel del regional prácticamente todo, pero la gente que nos esté escuchando, que a lo mejor estén en equipos de barrio, de fútbol regional, a otro nivel, que sepa que una manera de conseguir captar a jugador de manera efectiva ante otros posibles competidores es demostrarle que quieres mejorarle y que quieres trabajar con él las áreas que tiene que mejorar. Y eso se hace, como tú dices, a través del dato y del informe y de la evaluación previa por varias personas. Hablando de datos un poco más, porcentajes, en fin, todo ese tipo de datos a lo mejor en cuanto a número y demás. Por ejemplo, los datos se pueden combinar. Es decir, imagínate que yo quiero saber las interceptaciones que hace en área propia un jugador, pero siempre que sea yendo por debajo en el marcador, con el pie izquierdo y en los últimos 10 minutos. ¿Me puede el dato también dar toda esa información combinando variables o no? Por supuesto. Puedes hacer prácticamente lo que quieras y si tienes imaginación vas a llegar a más lejos. Tal el ejemplo como lo has puesto, no se me ha ocurrido, pero no descarto que haga una prueba a ver qué es lo que sabe.
Pero no, yo creo que la esencia de este mundo, porque tú vas a hacer el curso de entrenador y parece que está todo un poco estipulado. Te dan como una serie de... Bueno, hay un temario, ¿no? Y lo vas pasando, vas haciendo exámenes y lo vas pasando. En el mundo del dato, no. En el mundo del dato, yo les pido a la gente que está en el departamento que tengan iniciativa. Que si llegan un día por la mañana y dicen, he tenido una idea brillante, es que seguro que lo es. Porque si la idea no es brillante, seguramente que a partir de esa idea loca consigamos sacar algo. Y entonces yo creo que es lo que más me gusta ahora mismo de este mundo, de que no hay una materia, de que no hay un guión, que necesitas a gente que le guste trabajar en su día a día como nosotros estamos disfrutando el departamento. Hoy un compañero me decía, la verdad es que los días se me pasan volando entre semana. Y esa es la clave de todo. O sea, no dejamos de ser seres humanos, cada uno con sus buenos días, con sus malos días, pero trabajamos como equipos y necesitamos poner energía y sobre todo iniciativa. Esto nos obliga a que haya también buen rollo entre nosotros, porque si no, no puedes tener iniciativa. Y luego exigirnos también. O sea, luego al final, lógicamente, estamos trabajando en un club de alto nivel, de alto rendimiento, y nosotros tenemos que sacar unos resultados que a veces no son como me gustaría, todo lo buenos que me gustaría, pero lógicamente esto es un proceso. Llevamos poco tiempo en departamento y estoy convencido que dentro de 2 meses seremos mucho mejores de lo que somos ahora. Pero es gracias a la iniciativa y a las ganas que tenemos. Esas iniciativas, esas ideas que surgen de combinaciones, de nuevos modelos, de nuevas variables para tener en cuenta, como hablabas antes del modelo de juego, al final creo que es intentar simular y reproducir los contextos que se dan en el fútbol. Tú lo has hablado antes. No es lo mismo un delantero que le defienda el mejor central de la liga o el central que mejor juego aéreo tiene en la liga que uno que a lo mejor es muy rápido. Le cambia mucho y los datos que vas a sacar de ese jugador en ese partido van a cambiar mucho de un partido o pueden cambiar mucho de un partido a otro. Yo es una cosa que también como scout me gusta mucho y me centro mucho en analizar el contexto del jugador para saber por qué en ese partido determinado rinde mejor o peor. Porque luego al final los contextos, simular contextos también como entrenadores es intentar acercarse lo más parecido a imaginar cómo puede ser la competición. Hay un tema que me gusta, que me llama mucho la atención, que es el tema de los expected goals, expected assist, expected lo que sea. Me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque el otro día salió el caso de Chris Ramos, el delantero del Cádiz. No sé si viste que en Twitter, bueno, hubo un gol que falló contra el Sevilla, se regateó al portero y con la portería vacía la tira fuera. Y entonces, creo que fue, no me acuerdo quién fue, pero alguien puso en Twitter que había visto que le daba un 30% de expected goals o un 0,3, no sé cómo se mide, ahora te quiero preguntar, de expected goals. Y dice, ¿cómo le va a dar un 0,3 si eso era un gol a puerta vacía que prácticamente era imposible fallar? Debería haber sido, no sé, un 0,7, un 0,8, un 1 con algo, que sea más fácil meterlo que fallarlo. ¿Por qué, cómo funciona la fórmula de los expected goals y todas esas cosas? Bueno, voy a dar mi opinión, ¿eh? O sea, que seguramente que si la gente lo escucha, probablemente hay gente que le guste y hay seguramente que no le guste. Es un dato con el que no trabajamos en el departamento y lo dice la primera palabra, porque es una expectativa. Antes, cuando hemos hablado de fichajes, el fichaje no deja de ser una expectativa, que esto es una frase de nuestro director deportivo y al final tiene toda la razón. Al final, tú cuando fichas a un jugador, crees que es muy bueno, crees que te va a mejorar lo que tienes, pero realmente se tiene que adaptar a la ciudad, al idioma, si es que encima además viene de fuera, al equipo, al entrenador. Entonces, no deja de ser una expectativa. Y entonces, todos los datos que hemos hablado anteriormente son datos objetivos y este dato en concreto que me has comentado es una expectativa. Entonces, nosotros no trabajamos con él. En teoría, cuando cada acción, si llega a 1, sería un gol. Entonces, luego hay muchos factores que dependiendo de si golpeas con qué pierna, si es la pierna dominante o no dominante, te aumenta o te reduce. Depende del ángulo en el que estés, si tienes algún rival o el portero en qué ángulo esté, pues va aumentando un poco ese dato, ¿no? Entonces, has puesto un ejemplo muy, 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 muy bueno, porque probablemente si tendrías que apostar antes de se regatea al portero y antes de que tire, si tendrías que apostar, probablemente dirías que lo metería. Por lo tanto, el dato te va a decir de que va a ser bueno y que va a ser alto, pero la magia del fútbol hace que lo falle. Entonces, no trabajamos con ese dato y no creo mucho en el dato, ¿vale? Porque nos está diciendo algo, nos está dando una información que es una expectativa y que algo que no ha pasado.
Nosotros cuando valoramos a un jugador es realmente cómo es. ¿Qué fortalezas tiene este jugador? Pues tiene estas fortalezas porque lo hemos analizado y porque tiene esto o lo otro y al final sacamos unas conclusiones. Nunca podemos fichar a un delantero, desde mi punto de vista. Luego el director deportivo al final hará lo que crea que tiene que hacer y en otros equipos harán seguramente que otras cosas, pero desde mi punto de vista yo no ficharía un delantero por este dato. Porque creo que hay datos en los que cómo se mueve, en qué zonas del campo creo que participa es mucho más importante, controlar el timing a la zona del remate, cómo se aleja del rival. No sé, hay cosas que luego es muy difícil mejorar. O sea, hay jugadores que tú les puedes ayudar a crecer y luego hay un talento que lo tiene o no lo tiene. Entonces, yo creo que realmente el éxito por lo menos hablo del Alavés, que es donde estoy, es intentar fichar a jugadores con talento y ayudarles en sus áreas de mejora. Porque hay cosas que no puedes ayudarles, que es ese talento. Hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, que el fútbol es como, ¿cómo decirlo? Es algo imprevisible, ¿no? Que hay muchas veces se habla de este partido, de cada 10 veces lo hubiéramos ganado 9, porque hemos dado 2 palos, el portero ha sido la mejor noche de su vida, me ha fallado un tiro a puerta vacía. Pero el fútbol tiene estas cosas que no puedes hacer previsiones de nada, ni de expected goals, ni de expected points, ni de nada, ni de goles encajados, ni nada, porque al final también, a mí es un dato que yo cuando vino Nacho lo hablaba con él. Yo dije, claro, al final variará el dato de expected goals, es decir, la misma situación cuando voy a golpear el balón yo que cuando lo va a golpear Messi con su pierna buena. Es decir, al final también tendrá que tener en cuenta quién es el que golpea, porque Messi puede golpear prácticamente en cualquier lado y meterla por cualquier lado. Entonces, me parece algo también, como tú dices, que sí, que los expected goals, tú puedes decir que ese gol tiene un 0,003, pero si es Messi seguramente tenga algo más alto, ¿no? Hombre, claro, al final yo creo que Messi casi siempre debería ser un 1. ¿no? Porque lo ha demostrado durante varios años. No, está claro de que no es lo mismo quién tire a gol o quién remate, porque lógicamente hay jugadores con mucho talento y hay jugadores en los que no tienen talento y están ahí porque tienen otras fortalezas y que son igual de importantes, pero no es lo mismo. Al final yo creo que este dato en concreto que mencionas, al final está de moda. Tú ves un partido y me acuerdo que hace unos años la posesión de balón te lo ponían como algo diciendo, joder, pues ¿quién está dominando el juego porque tiene más posesión? Hoy en día con el dato se ha desmontado. Tú puedes tener el balón, pero no puedes estar dominando el partido o el juego, ¿no? Como diríamos algunos, porque igual el que lleva la iniciativa es el equipo que defiende. Pues esto yo creo que está pasando, en este momento está pasando igual. Se ha puesto en moda una circunstancia de dato en el que ahora se le da mucha importancia, pero luego cuando empiezas a escarbar y a investigar, diciendo, joder, ¿qué te está dando este dato? ¿Ficharías a un jugador? ¿Te dejarías 20 millones de euros? Que por cierto que no tenemos, pero si los tuvieses por este dato, o intentarías ir donde el director deportivo y le dirías, mira, este delantero no tiene un dato tan alto en esto, pero en esto otro, pues creo que nos puede ayudar, además por nuestro modelo de juego, por lo que queremos generar, por lo que queremos ser, por nuestros principios, igual se acopla más. Y entonces yo creo que va un poco más por ahí. Sí, además al final el resumen de lo que comentas es eso, que en los expectes es una esperanza de que suceda algo, mientras que los otros demás datos te están diciendo lo que ha sucedido y son cosas que es más palpable. El tiempo está volando, pero quiero hablar del último bloque ya y la última serie de cuestiones, que es un poco lo que creo que también tanto a ti como a mí nos interesa más del dato, es el dato dentro del proceso del scouting, ¿vale? Lo primero que te quiero preguntar, no sé si sabes, me imagino que sí lo sabrás, mejor que yo incluso, que hay determinados equipos que utilizan el Moneyball como la propia película en el fútbol. No sé a qué nivel, porque tampoco los he conocido desde dentro, pero yo sé el Brentford o el Midtjylland, por ejemplo, son casos que además creo que es el mismo grupo de un dueño danés, que supuestamente fichan jugadores solo con el dato. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Crees que esos equipos luego también obviamente ven a los jugadores? Porque al final son ejemplos que les está yendo bien. Creo que también es el Brighton, no estoy ¿El Brighton convencido. también? Sí, me suena que sí. Lo único que te puedo decir es que me gustaría irme 1 o 2 meses y aprender de ellos porque tiene que ser espectacular.
Yo al director deportivo, a la dirección deportiva, sobre todo yo trabajo con Sergio y con Urbano, estamos en un momento de que nosotros estamos como un apoyo. Estamos en un momento en el que nosotros solo estamos para ayudar. No estamos en ese momento de que hay que fichar todo a través del dato. Y también hay una cosa en el que Sergio, que lleva 8 años en el Alavés, de esos 8 lleva 7 años en primera y no ha trabajado con el dato. Entonces, Sergio tiene un talento brutal. Sí. Sería pues muy torpe por mi parte en decirle a Sergio de que hay que fichar a este jugador con el dato. Al revés, tengo que acoplarme a la dirección deportiva, que es lo que necesita, y darle esa información extra. Como yo me reúno mucho con la dirección deportiva, lógicamente el jugador bueno lo ve todo el mundo. No hace falta el dato. Pero el jugador bueno acaba en el Madrid, o en el Barcelona o en otros equipos más grandes. Nosotros tenemos que buscar ese jugador donde igual ha sido bueno y este año no está rindiendo bien por la situación, por el contexto que está viviendo, o tenemos que ser más rápidos igual en categorías como por ejemplo ha sido Carlos Vicente, que hace 12, 14 meses estaba en primera ref, que luego fue a segunda división y ahora está con nosotros haciéndolo muy bien. Ese es nuestro mercado. Entonces, pero aparte de eso del dato que nosotros es una información auxiliar, luego hay que conocer al jugador. No es lo mismo un jugador en el que realmente sepa lo que quiere, que sepa que viene aquí al Alavés con un objetivo, a que venga, por ejemplo, como otro equipo que puede fichar un jugador joven con un riesgo enorme. No quiero decir que es mejor ni peor, pero el Madrid se puede permitir fichar a 3, 4 jugadores jóvenes de fuera, pagando mucho dinero, pero lógicamente eso tiene un riesgo porque Madrid además tiene una situación nocturna que Vitoria no tiene. Entonces el riesgo de que el jugador caiga en ciertas tentaciones todavía es peor, ¿no? A lo mejor, Iñaki, perdona, a lo mejor también hay Big Data sobre los datos del jugador en el mundo de la noche, ¿eh? Que todavía no sepamos. Pues como alguien invente ese dato, va a triunfar, eso sí que va a triunfar. Pero a lo que voy es que realmente el dato no estamos nosotros en el Alavés en ese momento para que sea la clave del fichaje, sino tenemos que ser un apoyo, porque Sergio se reúne con el jugador, lo tiene que ver, tiene que conocer al jugador, tiene que conocer a su entorno, y entonces son ciertas cosas en las que nosotros cuando invertimos en un jugador, bien sea económicamente, bien sea por una apuesta, porque ocupa también un espacio en la plantilla, tenemos que asegurarnos en reducir el riesgo lo máximo posible. Entonces, nosotros estamos para darle a Sergio y decirle, Sergio, creemos que a través del dato hay estas opciones que pueden ser buenas. Y luego él hace un trabajo extraordinario. En ese sentido, y hablando de estos momentos, ¿en qué momentos se utiliza el dato dentro de lo que es el ciclo del scouting o el proceso de la temporada del scouting? Entiendo que se puede hacer, salvo que tú me corrijas, al inicio, para descubrir, como hablabas tú, esos jugadores que a lo mejor están lejos del radar de otros equipos, o se puede poner al final cuando tú tienes un jugador y quieres compararlo con otro, o quieres saber si ese jugador, los datos te corroboran un poco el fichaje. No sé si cuándo lo usáis vosotros o si lo usáis en los dos momentos. Bueno, primordialmente ahora estamos en un momento que es clave. Gracias a Dios nos hemos salvado y encima con antelación. Entonces ahora hay una fotografía, qué jugadores tienen contrato, qué jugadores pueden salir, qué jugadores van a salir sí o sí porque no son propiedad del club. Entonces ya empiezan a crearse unos espacios y unas necesidades. Entonces cuando hablamos con la dirección deportiva, lógicamente a través del dato tenemos que buscar primero pues las necesidades en ciertos puestos. Entonces empezamos por ahí. Nosotros empezamos a crear una base de datos. Nosotros lo que hacemos es, de todas las variables que nos pueden dar las plataformas, la dirección deportiva ha hecho un gran trabajo. Les pasé como una especie de unas hojas, una especie de formulario, y entonces a cada ítem ellos lo iban evaluando. Entonces, lógicamente, sé que para el central hay unos ítems más importantes que otros. A partir de ahí, nosotros a través del dato filtramos, bueno, te podría decir que en toda Europa, e incluso algún país también de Sudamérica, y nos sale un listado de jugadores. Pero este listado de jugadores no quiere decir que sea el mejor jugador, no, es que es el jugador que busca el perfil de la dirección deportiva para el Deportivo Alavés, que probablemente igual para otro equipo, pues por ejemplo, me pongo siempre en el caso del Barça, un central, un mediocentro del Barcelona es totalmente opuesto a lo que puede buscar el Alavés. Por cualidades técnicas y por la idea y sus principios. Entonces, a partir de ahí, nosotros creamos una base de datos, les filtramos una serie de jugadores porque investigamos historial de lesiones, investigamos si hay jugadores que están cedidos o no están cedidos, cuál puede ser su situación en su equipo de origen, su situación actual,
por qué está cedido, porque hay muchos jugadores en su puesto, porque son mejores, etcétera. Hacemos un pequeño estudio. Y luego sí que es verdad que una vez a la semana esos datos los actualizamos. Pero los analizamos objetivamente, como están ponderados. Si ellos han jugado ese fin de semana, lo habrán hecho bien, tendrán mejor puntuación, y si lo han hecho mal, pues tendrán menos puntuación. Entonces nos van saliendo jugadores nuevos. ¿Qué hacemos con esos jugadores que ya pasan a un segundo plano? Pues bueno, de momento los dejamos como una especie de reserva en una base de datos. No les perdemos de vista, no los podemos quitar, pero lógicamente les seguimos, hacemos un seguimiento a ver qué va a pasar con ciertos jugadores que en su día nos ha gustado, que no se ha podido hacer por cualquier motivo y que les hacemos un seguimiento a lo largo del año, porque igual en algún momento sí que se da la situación de que puedan ser un objetivo prioritario para la Alavés. Sí, sin ir más lejos, la gente que tenga contrato, está claro que el Alavés no puede competir con otros equipos que puedan pagar traspasos. A lo mejor lo que podéis pagar vosotros es más pequeño y hay ciertos jugadores que hay que esperar cierto tiempo hasta que se finalice el contrato para poder optar a por ellos. Efectivamente. Los jugadores buenos que nos salen, lógicamente, el dato pues, lógicamente te dice que los mejores jugadores pues lo sabe todo el mundo, pero lógicamente en esos clubs entendemos de que en ciertos puestos hay 4 o 5 jugadores y el jugador 1 está muy contento, el jugador 2 está contento, pero habría que preguntarle al jugador 3 y al jugador 4 a ver si lo están. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aparecer y donde tenemos que estar atentos de qué es lo que nos dice el dato, cuál es su situación y pues estar cerca de esas oportunidades que a veces se dan y las tenemos que aprovechar. Hay una cosa que me surge ahora que no tenía planeado un poco en la lista de temas que quería tocar, que es el tema de los minutos que tiene que jugar un jugador para que los datos sean realmente significativos. No sé si a lo mejor hay alguna tendencia, porque yo de matemática la verdad es que soy bastante nulo, pero no sé si hay alguna tendencia estilo campana de Gauss, en el sentido de que un jugador que juega muy poco muestre mejores datos y un jugador, o sea, los jugadores que estén en los extremos muestren mejores datos y cuanto más minutos juega, tiende como a diluirse, ¿no? O a fallar más o a que haya un margen de error más grande. No sé si eso también lo analizáis o eso no tiene nada que ver. Se podría analizar, pero nosotros no estamos en ese punto. Nosotros intentamos analizar el contexto. Me explico, si hay un jugador que ha jugado varios minutos, nos ha dado, nosotros le llamamos la variable, le llamamos rendimiento, que es lo que nos da el programa. Si tiene un rendimiento muy alto y lógicamente cambia de equipo, nosotros tenemos que estar atentos porque ha cambiado de contexto. Y lo que en el equipo anterior era muy bueno porque se daban las circunstancias para que fuese muy bueno, bien por la confianza del entrenador, bien por su situación personal, no quiere decir de que en su equipo nuevo lo tenga. Entonces, es verdad que en su equipo nuevo puede tener pocos minutos porque no lo ha hecho bien, porque el entrenador ha perdido la confianza en él, porque ha tenido una lesión y ya no entra en el equipo. Puede haber una serie de circunstancias en el mundo del fútbol brutales, más de las que te imaginas. Entonces, nosotros sí que tenemos que estar atentos y no nos podemos guiar por jugadores que jueguen muchos minutos. Lógicamente, cuanto más minutos juegue, el dato más real va a ser, porque si tú juegas 10 minutos va a ser muy difícil valorarte, claro. Pero igual nosotros nos tenemos que fijar en los 10, en vez de los 10 minutos que ha jugado esta temporada, sino en el año que ha hecho anteriormente. Y decir, joder, si ha sido capaz de hacer esto es porque tiene estas cualidades y entonces igual tenemos que apostar por este jugador. Y puede salir porque realmente no está jugando, porque si tiene una cantidad de minutos con un volumen muy alto, pues lógicamente para nosotros igual ya no es factible. Sí, yo vamos, ya te digo que no sé cómo tiene que ser eso, pero yo sin la idea que yo tengo, pienso que quizás un jugador que juega mucho tiene tendencia a que los datos sean un poquito más peores. No lo sé, salvo que sea un jugador excelente, Mbappé o algo así, pero porque al final, más que nada, vive más situaciones y al generar, yo muchas veces lo he visto. Tú ves un partido en el que a lo mejor un equipo ha hecho 200 pases y ha acertado 190. Y un equipo que ha dado 600 pases y ha acertado 400, que son el doble de los que ha acertado el otro, pero en nivel de porcentaje han sido mucho más errores, porque también se han dado mucho más pases. Entonces, no sé, es una cosa que me surgía ahí en la cabeza de decir, a lo mejor los jugadores que están jugando poco no nos podemos fiar tanto por el dato. Tienes parte de razón, pero voy a coger tu ejemplo de esos 600 pases que creo que has puesto en el ejemplo 400 o no me acuerdo. Lo que realmente tienes que analizar es lo que quieres. Tú no te puedes quedar en el número global.
¿vale? O sea, tú tienes que coger en esos 600 pases, tienes que coger a los jugadores que tú creas que pueden ser potenciales para tu equipo y realmente qué quieres evaluarles. Antes hemos hablado de los pases hacia adelante o podemos hablar de los pases en el último tercio. Es que igual de esos 600 pases, si analizas lo que a ti te interesa, ya no estamos hablando de 600 y estamos hablando de 50. ¿Cómo son esos 50 de ese jugador que tú quieres analizar? Y te puedes llevar una sorpresa, porque realmente igual puede ser muy bueno. Puede ser, como tú has dicho, que cuanto más pases hagas, más probabilidades tienes de que falles, lógicamente, pero realmente si tú quieres analizar algo en concreto, es donde tienes que valorar a ese jugador, no en la globalidad. Claro. Antes has hablado también de los KPIs o los ítems que tenéis para valorar un central. Por ejemplo, que tiene que tener un número de porcentaje de vuelos aéreos de tanto, en fin, lo que tengáis. Esos ítems has hablado que los indica, si no me equivoco, la dirección deportiva. Ahora, el entrenador también os sugiere, oye, a mí me gusta que los centrales o que los laterales, para que trabajen conmigo, tienen que tener una distancia recorrida vertical, no sé, me lo invento, de tantos metros por partido. ¿El entrenador participa en ese tipo de circunstancias? No, en la academia no. En la academia Vale. no participa. Sí que es verdad, podemos hacer una excepción porque ya está ahí entre fútbol profesional y academia que el filial, el entrenador del filial sí que tiene algo más de importancia. Incluso puede decirnos, oye, me ha gustado este jugador, y entonces pues hacemos hincapié y lo vamos a ver. O incluso nosotros como club vamos a decir, oye, pues mira, este jugador creemos que puede ser potencialmente fichaje para nuestro filial y le podemos hacer partícipe al entrenador. Pero es el único caso. Todos los demás entrenadores entendemos de que un entrenador hoy puede estar en el juvenil A, pero mañana puede estar en el cadete. Que puede venir, puede tener otro rol diferente, puede hacer de segundo entrenador en otro equipo todavía más superior. Entonces, lógicamente, las decisiones de la academia no les hacemos partícipe. Al final nosotros les entregamos una plantilla, se trabaja desde la dirección deportiva, se hacen unas apuestas y a los entrenadores se les da una plantilla en el que luego sí les decimos cuáles son las fortalezas y áreas de mejora de los jugadores, para que ellos también tengan ese conocimiento de lo que nosotros pensamos y lógicamente ellos luego nos dan un feedback y aprendemos muchísimo de ellos también. Y a nivel de primer equipo, en este caso Luis García Plaza o el cuerpo técnico, ¿tiene algún peso de decir, oye, el jugador que me vais a traer, si tenéis que mirar datos, que tenga esto? O esto de modelo de juego impuesto de la directiva, bueno, impuesto, establecido, vamos a decir, en la directiva, de decir, pues el estilo de juego que queremos en el Alavés es este y en base a ese modelo de juego, ese estilo de juego, buscamos estas cosas. Bueno, yo no he tenido la suerte de hablar de Luis sobre ese tema. Y aparte, que tampoco quiero, porque al final es verdad que hay unos roles. Al final el director deportivo es el que habla con Luis. Son conversaciones totalmente privadas que ni siquiera yo conozco. Entonces, luego es al final Sergio, tanto Sergio como Urbano, me dicen, oye, vamos a analizar a este jugador, pero nunca sé de dónde viene, si puede ser una petición del entrenador o si puede ser una iniciativa de la dirección deportiva. Pero lógicamente al final nosotros trabajamos para el club, tenemos que analizar al jugador, venga donde venga y darle un informe lo más objetivo que posible. Pero aquí me puedo mojar y te puedo decir que mi opinión es que yo creo que sí. Lógicamente ya estás hablando de un nivel muy profesional. El Alavés tiene el presupuesto más bajo de primera división. Entonces las balas que tenemos son muy limitadas. Y lógicamente una bala que traes, pues si luego el entrenador no apuesta por ella, pues ya tenemos dos problemas. El jugador porque está mosqueado y el entrenador porque tiene una bala menos, un jugador menos. Entonces tenemos que estar ahí muy finos y yo estoy convencido de que seguramente que es partícipe. Hay una manera, ya vamos encarando un poco las últimas dos cuestiones que quiero tocar contigo. Yo cuando he hecho scouting o cuando he implantado un modelo de captación, yo lo que hago hacer es un poco lo que se denomina en marketing como, digamos, el buyer persona, que es el perfil, digamos, de jugador que quiero. Esos perfiles a mí me ayuda mucho ejemplificarlos con jugadores reales, es decir, si quiero un delantero acrobático con capacidad de remate en área, capacidad de asociación y liderazgo, pues a lo mejor digo, imagínate Ibrahimovic, por ejemplo, que se me ocurre a mí. Entonces yo digo, este jugador, no lo hago así, pero bueno, podríamos decir, este jugador es un Ibrahimovic. Vosotros, entiendo que para vuestro modelo de juego a la hora de hacer captación, tanto de cantera como primer equipo, tenéis establecidos
¿cómo queréis que sea vuestro central? ¿El central tipo del Alavés, el lateral tipo del Alavés, el delantero tipo del Alavés o los delanteros tipos del Alavés? A nivel de datos, ¿tenéis algún jugador, por ejemplo, imaginaros, por nuestro jugador perfecto en el Alavés de central sería, no sé, me lo invento, Rüdiger, porque es el típico central rápido, que sabe solventar situaciones, balones a la espalda, gana duelos aéreos, gana duelos y disputas, y cogéis los datos de Rüdiger o de algún jugador del propio Alavés que digáis, pues este jugador del Alavés es como queremos fichar y comparáis jugadores similares a través del dato, o eso es una herramienta que no utilizáis. No, vamos a decir que podemos hacer 3 fotografías para que la gente lo entienda. La fotografía principal es el perfil que quiere la dirección deportiva, porque incluso puede haber 2 perfiles. O sea, tú puedes tener, aunque juegues con un delantero o jugando con 2, pero lógicamente puedes tener 2 perfiles muy distintos. Entonces, la dirección deportiva también va marcando un poquito cuántos perfiles tiene que tener en cada posición y de qué perfil se trata. Esa es la primera fotografía. La segunda fotografía es analizamos a los jugadores del Alavés, porque dentro de un lateral se puede ajustar más a ese perfil, por ejemplo, defensivo o a ese perfil ofensivo. No existe el jugador perfecto, porque no existe, además lo que nosotros buscamos, no existe ningún jugador, pero en el Alavés menos. Pero sí que es verdad que se puede acercar a un tipo de perfil que nosotros queremos. Y lógicamente la última fotografía es buscamos en el mercado de fuera a ver quién nos da el dato y dentro de que nos da el dato, ¿a qué perfil se ajusta? Si también pues, puede ser un lateral ofensivo, un lateral defensivo, un delantero referencia, un delantero con movilidad. Entonces, dentro de esa variable que hemos hablado antes de rendimiento, tenemos que valorar a qué perfil se ajusta mejor. Pero para que la gente se haga una idea, la foto principal es qué quiere la dirección deportiva. Porque si sabemos lo que queremos, estaremos más cerca del éxito. De saber lo que queremos y no joder, pues ahora traemos a este y mañana traemos al otro porque sí, que es verdad que hay a veces que la situación de mercado, porque acaba contrato, porque se dan las situaciones económicas o por lo que sea, pues hay a veces que vienen jugadores y no se acerca, no es igual el perfil idóneo del Alavés, pero es que esto es fútbol y luego encima lo puede hacer muy bien, o sea, eso es lo bonito de todo. Pero creo que para resumirlo, la fotografía principal es qué es lo que queremos y a partir de ahí trabajarlo. Y, por ejemplo, suponte que tienes un jugador este año, yo se me ocurre el caso de Juliano Simeone, que es cedido. Ese perfil es el perfil que os gusta, se va Juliano, termina cesión, y vosotros cogéis los datos que ha tenido Juliano esta temporada y buscáis algo que se le asemeje, es decir, porque yo, por ejemplo, sé que Bisoccer Pro, que es una herramienta con la que yo he trabajado, yo no sé, ya ahí me meto en lo que trabajáis, con qué herramienta trabajáis o no, pero en Bisoccer Pro hay una herramienta de comparativa con jugadores que te dice 10 jugadores o 7 o 5 que tienen datos muy parecidos a Juliano Simeone, con lo cual puedes reemplazar ese jugador a través del dato con un perfil parecido. Bueno, sí, no. O sea, nosotros también utilizamos Bisoccer, sé además de lo que hablas, porque muchas veces lo hemos visto. Lo que pasa que, lógicamente, cuando acabamos de hablar de esa fotografía de la dirección deportiva, vamos a decir que es personal, es algo propio de nosotros. Bisoccer te hace algo general. ¿Qué quiere decir algo general? Que los datos que tiene Simeone, que pueden ser, imagínate, 20 datos, están valorados todos por igual, por decirlo de una manera. Pero el Alavés, en esos 20 datos, a cada dato le puede dar un valor diferente. Entonces, uno puede tener, imagínate, un valor de 10 y otro puede tener un valor de 1. Sí, una Entonces, ponderación. Eso es, puedes tener un dato muy, muy, muy bueno, pero para la vez puede ser poco importante. Entonces, lógicamente, cuando te da una plataforma a esos jugadores similares, puede que esté muy lejos a lo que realmente nosotros buscamos. Pero no es porque el dato esté mal, es porque nosotros internamente buscamos otra cosa. Y entonces, lógicamente, el dato va cambiando. Y ya por último, te quiero preguntar, la verdad es que me quedaría 2 horas más hablando de estos temas porque me gusta mucho el scouting, obviamente, y cómo también el dato ayuda a tomar esas decisiones. Pero ya hablando un poco de lo que es el dato en sí, en el mundo del fútbol, ¿qué aplicaciones crees que puede tener el dato dentro de uno? Como hablabas de que dentro de 2 años puede cambiar toda la película, ¿crees que a lo mejor hay a la vista algún cambio posible o alguna utilización del dato distinta? Yo, por ejemplo, saliéndome un poco de lo que es el área de scouting, que también que te quiero preguntar tanto del área de scouting como fuera, pero saliéndome un poco de la de scouting, yo vi una ponencia en inglés, el encargado de datos del Manchester City, que me pareció brutal
y ellos hablaban de datos a nivel de marketing, para estudiar el comportamiento de los seguidores del Manchester City, cómo compraban, cuándo compraban, cómo gestionaban las entradas, o sea, una capacidad brutal para diseñar planes de marketing específicos para eso. No sé si a lo mejor en este área o en el área de scouting hay algunas mejoras que dices tú, esto se puede ver dentro de poquito tiempo. Bueno, creo que el área en general va a ser mejorable y lo vamos a ver en muy poco tiempo. Pero yo creo que es verdad que el dato valora mucho las acciones con balón. Pues los pases que das, la efectividad que das, los centros que das, los remates eficaces, y que es así porque es objetivo. Yo creo que el dato en muy poco tiempo, y esto es una opinión, va a ir más a acciones defensivas. Sobre todo, pues que pueden ser incluso equipos o personales, pero StatBoom ya está desarrollando una métrica que es la presión, y lógicamente no nos podemos olvidar de que muchas veces un equipo bien trabajado defensivamente siempre lleva la iniciativa. Te obliga a atacar de una manera diferente dependiendo de lo que haga. Entonces, claro, si el rival ya me está diciendo cómo tengo que atacar porque me viene a presionar arriba, me está esperando en centrocampo o están metidos en su portería, lógicamente tiene que haber una variable en algún momento en el que nos ayude a entender un poquito el juego a través del dato de cómo puede ser la presión para que nos ayude a entender mejor el juego. Yo creo que StatBoom ha sido el primero, todavía ahora, creo que lo va a mejorar mucho más, pero sobre todo si me preguntas, yo creo que va a mejorar el dato en acciones defensivas, que ahora mismo yo creo que está ahora en qué es lo que haces con balón y no tan desarrollado qué es lo que no haces con balón, que a veces hay que pensar que el jugador pasa más tiempo sin balón que con balón. Entonces, también es un poco es coherente que lo mejoren rápidamente. O como tú hablabas, por ejemplo, al principio también el tema de posicionamientos, que todavía no, la tecnología yo entiendo que no te dice cómo está lo que tú hablabas, los pies, cómo mira, cómo escanea, todo eso son datos que a lo mejor ahora no, pero dentro de un poco tiempo están disponibles y ayudaría mucho. Seguro. Todo esto está inventado, no lo hemos inventado nosotros, entonces seguro que hay algún genio, que los hay, en el que probablemente pues alguna plataforma pues lo ponga en desarrollo. Y seguramente que no tardamos tanto en verlo, seguramente que no. Iñaki, bueno, hemos llegado al final de la charla. Nada, agradecerte este tiempo que hemos pasado juntos. Ha sido súper interesante para mí, de verdad, porque bueno, ya sabes que a mí el tema de lo habíamos hablado previamente, pero bueno, el tema del scouting a mí me gusta mucho. El dato no tengo tanta familiarización con el dato, no estoy tan familiarizado con el dato, pero es algo que me llama mucho la atención y que si trabajo futuro en algún club, me parece imprescindible trabajar con ello. Y como digo muchas veces, es uno de esos podcasts que si no lo hubiera hecho yo, me hubiera encantado escucharlo. Y eso es de los mejores halagos que puedo decir a un invitado. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tu apertura. Bueno, pues gracias a ti por darme la oportunidad y gracias sobre todo por las palabras que acabas de mencionar, y que ha sido un placer sobre todo pues poder compartir este tiempo contigo. Bueno, a la gente agradecer, como siempre, al final de cada podcast, por vuestro apoyo. Estamos creciendo mucho, incluso ya hablaré en otros podcasts en el futuro, pero estoy planteando hacer algunas mejoras en el podcast porque creo que podemos generar más contenido entre todos y creo que podemos aumentar la calidad. Así que muchísimas gracias por estar ahí, no puedo decir otra cosa y nos vemos la semana que viene. Gracias.